Alfonso López Caballero es uno de los nuevos candidatos del Partido Liberal a la consulta que se realizará en un par de meses y es nuestro invitado en la consulta para analizar la situación política del país, económica, social. Doctor López, bienvenido. Pues muchas gracias, Ramón, un gusto estar aquí. Vamos a empezar haciendo un recorderis a los televidentes de quién es Alfonso López Caballero. Alfonso López Caballero es un político colombiano, hijo del expresidente Alfonso López Michelsen. Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Georgetown en Washington y realizó estudios de Economía en la Universidad de Columbia en Nueva York. Durante su carrera se ha desempeñado como consultor, concejal de Bogotá, diputado de la Asamblea de Cundinamarca, representante de la Cámara y senador de la República. También ha pasado mucho tiempo fuera del país desempeñándose en cargos diplomáticos como embajador de Francia, de donde regresó a ser ministro de Agricultura con el gobierno de César Gaviria. También ha sido embajador en Canadá e Inglaterra y ministro del Interior. Actualmente hace parte de los precandidatos presidenciales por el Partido Liberal, con el lema de campaña: sí a la seguridad, no a la reelección. Sí a la seguridad, no a la reelección. ¿Por qué no a la reelección, doctor López? Bueno, primero, propiamente no es ese mi lema de campaña, sino que básicamente a mí me parece que el gobierno del presidente Uribe ha hecho muchas cosas buenas que hay que respaldar y que hay que continuar. Lo que no me gusta es esta tercera reelección, porque me parece que golpea nuestro andamiaje institucional, que no es bueno para el país, que además la forma precipitada, como se está de cierta manera manoseando la Constitución y cambiando las reglas del juego en la mitad de la partida por una situación enteramente coyuntural y para beneficio personal, no es una cosa ni que se ajuste a la tradición colombiana, ni que sea bien vista en el resto del mundo, ni que termine bien. La mayoría de las personas no entienden cuando se dice que le hace daño a la institucionalidad una tercera reelección del presidente Uribe. ¿Qué quiere decir hacerle daño a la institucionalidad? Pues mire, precisamente hablaba yo con unos embajadores europeos hace poco que me decían: a nosotros no nos molesta que haya reelección, no nos parece malo. Lo que nos parece malo es cambiar las reglas del juego en la mitad de la partida. En muchos de nuestros países se da caso de reelecciones y eso está contemplado dentro del esquema institucional, particularmente en los regímenes parlamentarios. Pero es que aquí se quiere cambiar en la mitad de la partida las reglas del juego por segunda vez. Eso es algo que a la postre termina mal, eso no le quepa la menor duda. Y en el camino lastima nuestro andamiaje institucional y lo que garantiza la estabilidad del país hacia el futuro, la permanencia de ciertas políticas, la seriedad en el manejo del Estado, son las instituciones que tienen que ser más importantes que la gente y que la coyuntura. ¿Las Cortes, por ejemplo, pierden independencia? Bueno, en este momento el Ejecutivo ha, en cierta manera, arrollado los otros poderes y tiene una posición hegemónica que puede haber cumplido una función importante en algún momento, en el sentido de que este país estaba sediento de autoridad. Me parece que el presidente Uribe, en cierta manera, lo que hizo fue colmar esa angustia que tenían los colombianos de un país en que no había autoridad. Él colmó ese vacío. ¿Qué hace tan indispensable, qué haría indispensable una reelección de un presidente? ¿Hay algún motivo que lo haga absolutamente necesario? Pues la teoría de que no hay sino una sola persona que puede conducir a buen puerto la nave del Estado colombiana, y eso pues usted sabe que no es así. Aquí hay 44 millones de habitantes. El presidente Uribe creo que en términos generales ha sido un muy buen presidente. A mí me parece que lo ha hecho bien en ciertas cosas, otras las habría hecho de una manera distinta a lo que hace al sector social, la infraestructura, los derechos humanos, pero lo que era la angustia principal en ese momento, que era la seguridad, la ha manejado con unos resultados que han resultado óptimos y con los que la mayor parte de los colombianos comulgan. Pero la idea de permanecer indefinidamente hasta que, entre comillas, se gane la guerra, pues no tiene mucho sentido. Es más, muchas veces el que gana la guerra no es el que la culmina. En los Estados Unidos la guerra la ganó, la Segunda Guerra Mundial la ganó el presidente Roosevelt,
pero el que la culminó fue Truman, que fue el que lanzó la bomba atómica sobre el Japón. Las reelecciones indefinidas no son buenas y no funcionan. Y en muchos casos, le doy un ejemplo concreto, lo que han hecho es dar al traste con la democracia. El caso venezolano, por ejemplo, es el más disidente de todos. En Venezuela, la democracia, ellos vienen de una tradición de gobiernos fuertes de origen militar. La democracia venezolana verdaderamente nace con Rómulo Betancourt, cuando derrocan al dictador militar Pérez Jiménez. Rómulo Betancourt se hace elegir, es un hombre sumamente popular, le dicen que se haga reelegir y él contesta que no, que para la salud de la democracia venezolana y para que realmente se afinque, se solidifique, es importante que haya rotación, que haya alternativas. Entonces lo reemplaza una persona afecta a él, el presidente Raúl Leoni. A Raúl Leoni lo sucede Rafael Caldera, después viene Carlos Andrés Pérez, y luego viene el comienzo del fin de la democracia venezolana. Carlos Andrés Pérez se hace reelegir en medio de bastante resistencia dentro de su propio partido. El resultado es que queda aniquilado el Partido Acción Democrática y en el siguiente episodio Caldera a su turno se hace reelegir también a expensas de su propio partido y sobre las cenizas de los dos partidos tradicionales de Venezuela, Acción Democrática y COPEI, es que emerge la figura de Chávez en medio del descrédito de los políticos venezolanos y del fin, la destrucción virtual de los dos partidos importantes que actuaban en la democracia venezolana. Y de las instituciones que quedaron revocadas, de hecho, por la forma como gobierna Chávez sin contrapesos. Pero eso nos lleva a un tema y es el de la democracia electoral. El argumento que esgrimen los amigos y asesores ahora fuera del gobierno del presidente Uribe es que si el pueblo lo quiere elegir, reelegir y reelegir, no hay por qué oponerse a eso y el mandato divino superior del pueblo es el que debe imponerse en las urnas. Entonces caemos en el juego que solamente la democracia electoral, como cree Chávez, la que funciona, y es un principio que es válido, pero la democracia no solamente está compuesta de elecciones. Pues claro, pero lo curioso es que ese sistema se está imponiendo en toda América Latina, no solamente en Venezuela. En cierta manera lo tenemos acá. Y eso es lo que se llama en ciencia política el bonapartismo. Haciendo alusión a los dos Bonaparte, Napoleón Bonaparte y a Napoleón III, en el sentido de que antiguamente, antes el poder de los reyes se suponía que venía de Dios, el derecho divino de los reyes, pero cuando Napoleón Bonaparte se hace coronar, su poder no viene del derecho divino de los reyes, sino del pueblo, y emana del pueblo a través de plebiscitos. Y de la misma manera Napoleón III en Francia llega al poder y finalmente se hace coronar a través de plebiscitos. Primero se hace elegir presidente, luego a través de un plebiscito termina con la presidencia y se hace nombrar emperador ya de por vida. Y el mecanismo era ese, el contacto directo entre la masa popular, la opinión pública y el gobernante sin intermediarios. Y es un poquito lo que estamos viviendo en toda América Latina, el bonapartismo. Habemos emperador. Pues hay líderes fuertes que tienen una comunicación directa con la masa popular y que validan, ¿no?, su capital de imagen, su política y sus aspiraciones a través de plebiscitos o de referendos. Eso es lo que pasó en Venezuela con Chávez, perdió uno, ganó el último, que le permitió aspirar a hacerse reelegir. Es lo que pasa con Correa, es lo que pasa con Evo Morales, fue lo que pasó en el Perú. Es una corriente que en este momento campea por todo el continente. Pero no me contestó cómo se rebate el argumento de la mayoría electoral. ¿Cómo se rebate el argumento de que la mayoría? Si son la mayoría, si el pueblo los quiere coronar emperadores o reelegir indefinidamente, ¿por qué no? Si para eso está la libertad del ciudadano de escoger su mandatario. Esos son episodios que no terminan bien. Mire lo que pasó en la Argentina, mire lo que pasó en el Perú. Sí, pero ¿por qué no? Es decir, el argumento principal que va a tener que discutir la Corte Suprema. No, es decir, hay argumentos muy de fondo y argumentos legales, si se quiere. Pues sí, si el pueblo mayoritariamente quiere hacer eso, quiere convertir esto en una monarquía, o en fin, o quiere un sistema parlamentario, pues es lo que finalmente se hace.
pero pues en el camino hay mucha gente que piensa distinto, que tiene derecho a pensar a expresar su opinión con la convicción, como es en el caso mío, que eso no es lo que le conviene a Colombia en este momento. Que por cierto no es únicamente el caso mío, es decir, en este momento no hay una persona pensante, no hay un columnista, no hay un periodista, no hay un académico, no hay un expresidente que piense, un forjador de opinión, que piense que es conveniente una tercera reelección. Hay un presidente que piensa que es conveniente y está en ejercicio del poder, que es el presidente Uribe. ¿Cómo se desvirtúa esa gran imagen que tiene el presidente, que es la que puede llevarlo a la reelección? ¿Cómo lo van a atacar ustedes como candidatos para estar por encima de él? Bueno, es que yo no estoy en la tónica de atacar al presidente, porque a mí el presidente me parece que ha sido un buen presidente y me parece que ha hecho cosas muy positivas por el país, y me parece que la confianza y la aprobación que tiene son bien merecidas. Este país, cuando él lo tomó en sus manos, sentía, repito, que había un vacío de autoridad y que estaba a merced de bandas criminales y de la guerrilla. Él ha logrado hasta cierta medida, porque todavía evidentemente falta mucho por hacer, restablecer el monopolio de la fuerza en manos del Estado y conseguir el control territorial de la mayor parte del territorio colombiano. De manera que no estoy en el plan de atacar al presidente ni atacar al gobierno. A mí lo que no me parece esa no es la reelección. A mí me parece que si de verdad les parecen que las políticas que ha venido adelantando el gobierno son tan buenas, pues eso debería tener un manejo menos personalista. Eso, pues una corriente de opinión debería llevar al solio de los presidentes a otra persona que estuviera de acuerdo en los aspectos fundamentales de lo que está haciendo el gobierno, particularmente en materia de seguridad, que es donde el gobierno ha sido más exitoso. Hay otros campos en que necesariamente habrá que hacer ajustes. El tema social se va a hacer cada vez más prioritario en la medida que estamos teniendo que enfrentar una recesión internacional que todavía no ha tocado a Colombia, pero que sin duda va a tener un efecto sobre la economía colombiana y que ya se empieza a sentir con el aumento del desempleo, con la desaceleración de la economía, con problemas para ciertas empresas manufactureras, con demoras en los pagos. El presidente que venga va a tener que ponerle una especial atención a eso y a defender el empleo de los colombianos. Pero es interesante que los candidatos que están en la línea de suceder al presidente Uribe, a favor o en contra, los que están a favor en especial, están de acuerdo con sus políticas, y ese es el dilema que favorece al presidente, porque si les gusta lo que el presidente hace y cómo lo hace, ¿para qué reemplazarlo? Hombre, hay mil motivos. En primer lugar, hay un desgaste muy grande. Es decir, una persona que está en el poder, si realmente saca adelante un programa venciendo obstáculos, finalmente pisa muchos callos y genera mucha resistencia. Y en la medida en que el tiempo va pasando, esa resistencia se va agudizando. Llega a una situación de pugnacidad y de polarización, que es una cosa que yo creo que incomoda a los colombianos hoy en día, el nivel de polarización y de pugnacidad que hay. Por otro lado, el monopolio de poder en un círculo muy restringido, pues no solamente el presidente, sino siempre en todos los casos, aquí y allá, es un círculo de personas que de alguna manera están en el poder, con todo lo que eso significa. Eso en un país como los nuestros, donde el poder no es difuso, como es en Europa, como en los Estados Unidos, sino muy concentrado en muy pocas manos, pues después genera muchos problemas. Por un lado, pues problemas en algunos sectores de corrupción. No me refiero a que haya corrupción por cuenta del presidente, sino que es una invitación, el poder indefinido. Hay la famosa frase de Lord Acton que decía: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe de manera absoluta. La reelección. Ya continuamos con Alfonso López Caballero, precandidato liberal a la consulta del Partido Liberal, obviamente.
Continuamos con Alfonso López Caballero, el último candidato en inscribirse a la consulta liberal que tendrá lugar en septiembre para elegir candidato presidencial del partido. La corrupción. ¿Cómo le parece a usted el escándalo de los hijos del presidente haciéndose ricos, multimillonarios en muy poco tiempo? Bueno, yo estoy convencido que ellos no han hecho nada ilegal, ni creo que hayan hecho nada inmoral o falto de ética. Pero la política, cuando hay una polarización muy grande, mucha pugnacidad y tal, uno de los instrumentos de los que están en la contienda es alimentar escándalos. Y un escándalo como este, políticamente hace mucho daño y en ese terreno es muy difícil de contrarrestar. Uno puede tener todos los argumentos legales y todos los argumentos morales, pero en el terreno de la política hace mucho daño, en el terreno de la política no hace falta probar nada y es muy difícil de contrarrestar. Acuérdense de la famosa frase de Laureano Gómez: calumnien, 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 que de la calumnia algo queda. O sea, que usted es de los que creen que los hijos del presidente serían igual de ricos si su padre no hubiera sido presidente. Pues tal vez si su padre no hubiera sido presidente no hubieran tenido oportunidades que se les facilitan por lo que el padre es presidente, pero sin que eso implique nada ilegal o inmoral, sino son personas que han tenido la oportunidad de conocer más gente y de ser más conocidas y tener más credibilidad. ¿Y por qué genera tan mala imagen si no hay nada inmoral, ni inético, ni ilegal? Bueno, porque en primer lugar porque el solo hecho de que un escándalo tome cuerpo y se desarrolle, eso adquiere vida propia. Pero a la gente le molesta, yo creo, en un país donde la gente pasa dificultades, de ver que súbitamente hace un buen negocio una persona que tiene mucha visibilidad. Y en el caso de las chuzadas del DAS, ¿por qué cree que hasta ahora no se ha tocado al presidente de la República, cuando el DAS es una institución que depende del presidente y de la que necesariamente emanan las instrucciones y las decisiones como las de espiar a una u otra persona? Yo no creo que el presidente haya dado orden de espiar a nadie, pero evidentemente es un asunto muy grave. Es un asunto muy grave y más grave de lo que tiene mayor trascendencia de la que se le ha dado hasta ahora en Colombia. O sea, ¿usted cree que los informes de las chuzadas no llegaban al presidente? Yo no creería que llegaba, pues yo no creo que el presidente haya mandado a chuzar los teléfonos. Pero sí recibir los beneficios de las chuzadas. No, porque si recibía los beneficios de las chuzadas es que las había mandado a chuzar. Yo no creo que le haya mandado a chuzar los teléfonos. Pero ahora, yo no sé quién los mandó a chuzar, pero quien quiera que los mandó a chuzar, pues evidentemente ha cometido una falta gravísima. Pero el DAS no debe intervenir teléfonos para divertirse, sino para usar esa información con algún propósito que le sirva seguramente a sus jefes. Bueno, es que yo no quiero entrar a terciar sobre ese tema, pero lo único que le digo es que las conversaciones telefónicas se las oye a todo el mundo, a mucha gente. Se las oyen a uno de los empleados de las empresas de teléfono, los del sindicato. Es decir, mire que a cada rato hay escándalos porque salen a la luz conversaciones privadas que alguien las grabó. No estoy hablando solamente del caso colombiano. Yo recuerdo alguna ministro español hace algún tiempo que hizo algunos comentarios en un lenguaje un poco directo sobre otra persona y eso por el teléfono, y eso al día siguiente lo estaban sacando por las estaciones de radio en España y produjo un pequeño escandalito en su momento. Yo no sé quién haya mandado chuzar a las personas que chuzaron, me parece una cosa aberrante, ojalá que se aclare. ¿Y eso es parte de la desinstitucionalización? Eso es parte de, no sé de qué será parte, pero yo no sé quién está detrás de las chuzadas. No sé si es alguien que quiere hacer méritos o es alguien que lo hace por interés personal o qué. Pero evidentemente es gravísimo que en una entidad como el DAS se haga eso sin conocimiento supuestamente de las personas responsables por la entidad. Pero bueno, a la directora del DAS le costó la posición. Usted seguramente va a ser uno de los potenciales candidatos que enfrentará al presidente Uribe. No es adversario de él, le gustan sus políticas, pero ¿cómo va a presentarse como un candidato con mejor opción que Uribe en el escenario ya de la campaña? Bueno, es que yo parto de la base que no va a haber reelección.
puede que me equivoque, no creo. ¿Por derrota o por ausencia del No, presidente? por derrota no, porque puede decir, la inercia actual toda conduce allá. Pero en el camino pasarán muchas cosas y la gente y las circunstancias que se oponen a la reelección son muchas. Yo pensaba, pues mejor dicho, yo estoy 90% seguro de que por un motivo u otro, cuando se llegue al día de las elecciones, no estará el presidente de candidato, no lo creo. Evidentemente, si las elecciones se hacen hoy, el presidente gana, eso es lo que dicen todas las encuestas. Estuvo en 48 en la última encuesta. Claro. Pero a mí me parece que la popularidad tan grande que él tiene no es una justificación para permanecer indefinidamente en el poder. ¿Con quién le gustaría enfrentarse en las elecciones presidenciales entonces? ¿Con quién me gustaría enfrentarme? No sé, con el que gane. Vamos a ver qué pasa. Además, ese es un proceso tan complejo y falta tanto de aquí para allá que uno no sabe. En este momento lo que hay es como una especie de contienda entre coroneles, porque hasta ahora ninguno puntea realmente fuera del presidente, que sí ocupa un espacio muy, muy amplio, muy grande. Y por lo tanto, hasta el momento no hay mayor pugnacidad entre los candidatos. Pero los temas, ¿cuáles serían? Siempre en una campaña presidencial se va el país, el ciudadano elector que vota, escoge uno o dos temas que son los que más le preocupan. El tema puede ser la situación económica, quién es más capaz de producir reformas en el campo económico y a esa persona es a la que sigue, quién es más capaz para mantener la seguridad como la dejó el presidente Uribe y a ese es al que siguen. ¿Cuáles son los temas que cree que se van a imponer en la campaña del 2010? Bueno, yo creo dos cosas. Por un lado, el candidato triunfante tiene que, de alguna manera, ofrecerle al electorado colombiano una oportunidad. Tiene que vender una esperanza, una expectativa de algo mejor. Pero al mismo tiempo va a tener que enfrentar una coyuntura, y es una coyuntura muy distinta a la que tenemos hoy. Este gobierno ha tenido la fortuna de navegar sobre 6 años y medio de vacas gordas. Fueron 6 años y medio en que la economía colombiana creció en forma sostenida a tasas que van del 5 al 8%, algo que nunca se había visto anteriormente. Y además venía saliendo de la recesión más profunda que ha habido desde la gran recesión de los años 30, que fue la recesión del año 2000. Ese crecimiento se debió básicamente a la inserción de China y de la India en el mercado internacional. Eso generó una enorme demanda de materias primas y en consecuencia el precio de las materias primas subió rapidísimamente y todo eso jalonó las economías de América Latina, no solamente de Colombia, sino de toda América Latina. Aquí se ha atribuido un poco a las políticas del gobierno el buen éxito de la economía, pero la realidad es que sí, hay un factor importante en lo que hizo el gobierno, en dar tranquilidad, seguridad y manejo responsable de la economía, pero realmente las economías de toda América Latina fueron para arriba por cuenta de la coyuntura mundial. Todo eso cambió. El 15 de septiembre del año pasado, que abrió Lehman Brothers, y entramos en una situación completamente distinta en que la economía de los Estados Unidos hizo crisis, está en crisis. Los periódicos de hoy dicen que la General Motors está al borde de la quiebra. Eso se contagió en Europa, en el Asia, y en algún momento eso va a llegar a nosotros. De manera que el año próximo vamos a tener una situación de una economía desacelerada, de un desempleo que va en aumento, y de una situación económica no tan boyante como la que de cierta manera ha aupado, ha contribuido a esos sondeos de opinión tan favorables, esa imagen tan favorable que tiene el gobierno, porque todo iba muy bien. Ahora la coyuntura es distinta y eso es lo que hay que prever para dentro de un año. O sea que uno de los temas de la campaña va a ser el desempleo, la situación económica o el malestar económico. Uno de los temas de la campaña es cómo hacer para compensar lo que se va a perder por cuenta de la crisis de la economía mundial. Y eso evidentemente es por el lado de la demanda. Es decir, el efecto de la crisis mundial sobre nosotros va a ser una reducción en las remesas, va a ser una reducción en los créditos externos, va a ser una reducción en la inversión internacional y sobre todo una reducción en las exportaciones, ya que nuestros dos principales clientes son los más afectados, que son los Estados Unidos y Venezuela. Ahora, Colombia está relativamente bien preparada para esa situación en la medida en que el sector externo de Colombia es una porción pequeña de nuestro Producto Interno Bruto.
¿30%? Menos. En otros países en que el sector externo es muy grande, están a merced de lo que está pasando internacionalmente. Nosotros no tanto. Y tenemos que de alguna manera compensar la caída en las exportaciones con un incremento en la demanda por cuenta del gasto gubernamental en los sectores en que se puedan sentir beneficios lo más rápido posible. Pero otro tema que me parece a mí... Pero antes, ¿qué puede ofrecer un candidato o los candidatos distinto a lo que pueda ofrecer en ese campo de recuperación económica el mismo presidente Uribe? Sí, son cuestiones de grado y de preferencias por uno u otro asunto, pero básicamente yo creo que todo el mundo coincide en que lo que hay que hacer es compensar por medio del gasto público la caída en el sector externo. Usted sabe que la demanda se compone de la inversión privada, el gasto público y el consumo y las exportaciones. En la medida en que cae uno de esos, pues se compensa con cualquiera de los otros tres. Y el más obvio y más fácil de manejar es la política fiscal. Claro que eso entraña riesgos, como el de la inflación. Si se va a financiar todo por medio de un déficit sin emisión de billete, sino con endeudamiento. Pues si manejado de manera irresponsable, un déficit puede generar después una crisis, que es lo que le ha pasado siempre a nuestros vecinos, a los chilenos, a los argentinos, a los brasileños, y que hasta ahora nunca en la historia de Colombia se ha dado esos vaivenes tan agudos a que han estado sujetos esas economías. Iba a mencionar un segundo tema fuera del económico. Pero no son temas realmente que entusiasmen a la gente, pero son temas que hay que enfrentar, ¿ok? El otro, porque uno lo que hace falta para ganar es buscar una fuente de oportunidad hacia el futuro, que me parece que está más que todo en adecuar a Colombia a la nueva circunstancia de la globalización, de la aprobación del TLC, para que la mano de obra nuestra pueda beneficiarse de esa nueva contextura. Básicamente a través de sistemas de capacitación y educativos que nos permitan encajar con lo que está pasando en el mundo. Pero no, el otro tema es el siguiente, el otro tema que me parece a mí que se está agudizando cada vez más es el de la inseguridad, pero no la inseguridad de la guerrilla, no la inseguridad política, por así llamarla, sino la delincuencia común. Las ciudades colombianas se están volviendo invivibles, Bogotá se está volviendo invivible. Yo creo que me atrevo a decir que no existe un bogotano que no conozca, por lo menos una persona que en los últimos 6 meses no haya sido objeto de alguna forma de agresión. El otro día me dijo el conductor de un amigo mío que iba en la buseta cuando se metieron 3 señores con unos chuzos y le robaron los celulares a las personas que estaban sentadas adelante. Todos los días oye uno historias parecidas y estaba viendo una encuesta reciente en que aparece que los bogotanos el año pasado se sentían inseguros en Bogotá, el 39%, y que ahora es el 55% de los bogotanos los que se sienten inseguros en la ciudad. Y eso se reproduce en todas las ciudades colombianas. Una creciente preocupación por el tema de la seguridad. Los padres de familia no duermen hasta que no regresan sus hijos por la noche a las casas. Ese es un tema que va a haber que abocar y que cada día me parece que es más agudo. ¿Qué propone? Bueno, tiene que haber una coordinación más estrecha, desde luego, entre el gobierno nacional y los gobiernos municipales, pero hay muchas alternativas. No es un tema fácil. Hay que, por un lado, fortalecer el aparato represivo, la policía, los equipos de que dispone la policía, la facilidad de comunicación, etcétera y tal. Por otro lado, como están haciendo en muchos países, un sistema de control con cámaras, como eso es, Inglaterra ha sido pionera en eso. Ahora que acabo de regresar de la Argentina, he visto que tienen allá un estudio sobre los sitios más críticos o más emblemáticos de la ciudad, y están cubiertos de cámaras. Y hay sistemas para encadenar las cámaras particulares que hay vigilando ciertas zonas residenciales con un esquema público. Medellín, por ejemplo, tiene una cosa muy avanzada en ese sentido, y eso es algo que de alguna manera se pueden estimular. Sí, y ayuda a controlar la situación. Pero de otro lado, pues es muy importante que la gente que comete ese tipo de crímenes hay que estudiar qué es lo que pasa con ellos y encontrarles alternativas. Por un lado,
pues desde luego eso va por el medio de la capacitación y la educación para que encuentren unas alternativas productivas interesantes. Eso es a largo plazo. Y por otro lado, yo no sé hasta qué punto parte de ese tema esté relacionado con el consumo de droga. En otros países el caso es ese. Aquí se me dice que cada día es mayor ese tema. El consumo de drogas. Vamos a hacer otra pausa en la consulta y ya continuamos con Alfonso López Caballero. Continuamos conversando con Alfonso López Caballero, precandidato liberal a la consulta que tendrá lugar en septiembre de este año para escoger el candidato que se enfrentará a los otros candidatos en mayo de 2010. ¿Cuál es el tema principal? ¿Cuál es la propuesta principal o el mensaje, como llaman los expertos en campañas, que va a utilizar, que va a lanzar? Bueno, Ramón, uno lo que tiene que hacer es, de alguna manera, sintonizarse con las angustias y las preocupaciones de la gente que siempre son del estómago y son las que todos los políticos a cada momento están repitiendo, que son el empleo, el costo de la vida, la salud y la educación. Son básicamente esos 4 ejes son en los cuales está centrada toda campaña política. ¿Y los impuestos? Y los impuestos que le duelen mucho a la gente. Yo estoy trabajando con un equipo de personas calificadas que me apoyan para estructurar una cosa más detallada en ese aspecto. Pero básicamente el reto que tenemos es que a partir del año próximo, Dios mediante, entramos en un mundo mucho más integrado, Colombia mucho más globalizada de lo que ha estado hasta ahora. Eso ofrece unos retos, pero también muchas oportunidades, y lo que tenemos que tener es una mano de obra que esté en condiciones de aprovechar esas oportunidades. ¿Por qué? ¿Qué pasa el año entrante? Yo pienso que de aquí para allá vamos a tener un TLC andando. Y eso tiene muchas implicaciones. El de Chile, que ya están dando. Eso no cuenta. Cuando uno habla del TLC, no, sí cuenta, pero digamos, TLC es el TLC con los Estados Unidos. ¿Cree que el de Estados Unidos va a desentrabarse? Yo creo que tiene seria oposición por el hecho de que el Parlamento lo controlan los demócratas. Eso estaba negociado inicialmente con los republicanos. Los republicanos son el partido del gran capital, de la gran agricultura, y estaban muy contentos con lo que se negoció con nosotros, que era bastante ventajoso para Colombia, bastante conveniente. Al pasar el control del Congreso a manos de los demócratas tienen unas sensibilidades distintas. Los demócratas son el partido de las minorías étnicas, son el partido de los sindicatos, son el partido de los verdes, de los ecologistas, son el partido que se interesa más por la igualdad de género, por todo ese tipo de cosas. Entonces, yo me imagino que habrá que renegociar de alguna manera el TLC ahora con los demócratas, y que ellos, por cuestiones de temas de derechos humanos y por cuestiones de temas ecológicos, de alguna manera van a tratar de reducir la competitividad de Colombia, poniéndonos más condiciones. Pero eso implica que hay que renegociar el tratado. Yo creo que habrá algunos ajustes. Habrá algunos ajustes. No sé cuáles, pero habrá algunos ajustes, y no va a ser lo mismo el tratado que se negoció con los republicanos que el que hay que cerrar con los demócratas. Pero aún así es importante para Colombia, porque eso lo que va a generar es mucha inversión extranjera para Colombia, en la medida en que podemos entrar por la puerta de atrás al mercado norteamericano, que es el mercado más grande del mundo. De manera que, en la medida en que eso ocurra, aquí habrá grandes oportunidades. Y por eso ese tema de las zonas francas es muy importante, porque eso es lo que le da una competitividad grande a los productos colombianos, que pueden ser manufacturados en Colombia, salir como de origen colombiano directamente a los Estados Unidos. Pero para eso tenemos que tener un esquema legal adecuado, que se ha venido adecuando, y una mano de obra ágil y capacitada, y una legislación laboral suficientemente flexible para que eso sea atractivo, y para los inversionistas extranjeros, y para que seamos bien competitivos. ¿Cómo se va a hacer para que la igualdad de oportunidades para el TLC, la igualdad para exportar, funcione para los industriales y los empresarios
que tienen que pagar una serie de contribuciones tributarias altas y los que están exentos por crear nuevas empresas en zonas que no tienen, zonas francas que no tienen ninguna o prácticamente ninguna obligación tributaria. Hay una desigualdad muy grande ahí. Pues precisamente por eso es que se ha facilitado el tema de las zonas francas. Antiguamente no había sino unas pocas zonas francas, yo no recuerdo cuántas, tal vez habría, no creo que hubiera en el país más de 4 o 5 zonas francas. Ahora hay una multiplicación de zonas francas. Eso se ha hecho un poquito con el espíritu de copiar a Irlanda. Irlanda era un país agrícola atrasado, el más atrasado de Europa hasta hace nada. 10 años. Y ellos de un momento para otro recortaron los impuestos, abrieron el país y hoy día es uno de los países de mayor crecimiento y con una de las economías más dinámicas de Europa. Aquí pues era muy complicado reducir los impuestos de un momento para otro, pero lo que se inventaron alternativamente fue hacerlo en ciertos puntos y eso creó esa legislación de zonas francas que a lo que apunta es precisamente a que haya unos sitios a donde se puede trabajar sin cargas adicionales, básicamente para exportar. Y en este caso, cuando haya un TLC con los Estados Unidos al mercado americano. Pero, de nuevo, las desigualdades que genera frente al empresario tradicional son muy altas. O sea, sería un TLC para beneficiar a personas que no pagan impuestos, personas jurídicas, que no pagan impuestos en igualdad de condiciones que los otros. Claro que pagan impuestos. Claro que pagan impuestos, pero no pagan impuestos, no pagan aranceles de aduana y tienen una legislación fiscal distinta. Pero es que, hasta donde yo entiendo, es fácil establecer una zona franca. Es decir, si usted es un industrial que tiene una cuestión para consumo colombiano y quiere súbitamente empezar a exportar a los Estados Unidos, puede convertir en zona franca una parte de sus instalaciones si llena ciertos requisitos. O puede acudir a una zona franca y montar allá su establecimiento de manufactura. Otro tema que le molesta mucho a los demócratas, expresamente lo han dicho muchas veces, es el de la falta de resolución en los crímenes de los sindicalistas colombianos que continúan, y continúa también la impunidad. ¿Cómo cree que se pueda superar ese impasse? Ese impasse se puede superar en la medida en que se establezca quiénes son los responsables de esos crímenes y se les sancione de manera ejemplar. Además, para los europeos, con quienes yo hablo frecuentemente, y para las personas en Estados Unidos que siguen esto de cerca, les desconcierta que eso se llame falsos positivos. Esos son crímenes de Estado. En términos mondo y lirondos, son crímenes de Estado, no son falsos positivos, que no quiere decir nada. No, esa es una cosa aberrante que le hace un daño enorme a la imagen de Colombia en el exterior y que evidentemente es parte de lo que ha obstaculizado el avance en temas como el del TLC. ¿Cómo se puede combatir la política de cometer ese tipo de crímenes desde el interior del Estado? ¿Cómo se puede? Bueno, eso requiere resultados y eso es lo que exigen lo que exige la comunidad internacional, resultados. Hay un tema que también resultados quiere decir establecer quiénes son los responsables y sancionarlos de manera ejemplar. De manera ejemplar es más cárcel. Con todo el peso de la ley. El tema también que preocupa, sobre todo en Europa, es el de los secuestrados o prisioneros políticos que mantiene las FARC, que ya son básicamente soldados u oficiales de rangos no tan altos, ni de tanto prestigio ante la sociedad como lo era Ingrid Betancourt. ¿Qué opina usted sobre el acuerdo humanitario, sobre el canje de prisioneros? La coyuntura va evolucionando, ¿no? A mí me parece que a estas alturas es una cuestión de humanidad. A uno le parte el corazón leer que el hijo del profesor Moncayo fue secuestrado, porque no son prisioneros políticos. Perdóneme, pero ahí sí. Capturado en batalla, el caso de Moncayo. Batalla o no batalla, son personas que ha secuestrado la guerrilla, que lo secuestraron cuando tenía 19 años y ahora tiene 31 años, háganme el favor. O casos como el del coronel Mendieta y de innumerables otros soldados. Esa es una cosa que realmente
Es difícil para uno de asimilar que se le vaya la vida a una persona encerrada en la selva sin motivo aparente de una especie de prisión perpetua indefinida. Yo creo que hay que hacer todo lo posible por sacarlos de allá. ¿Por la vía militar o por el acuerdo humanitario? Me parece que uno tiene que tener más elementos de juicio para llegar a ese punto. La vía militar puede dar resultados, pero tiene uno que tener elementos de juicio no quiero adentrarme sobre esos temas sin tener suficientes elementos de juicio. Yo estoy ajeno a lo que está pasando por dentro y a lo que piensa el gobierno en principio. Eso ha tenido resultados buenos y resultados malos. La operación Jaque fue un éxito. El intento de rescatar al gobernador de Antioquia, el exministro de Defensa Gilberto Echeverri, y al exministro Gilberto Echeverri fue un fracaso. Pero su política como posible presidente sería... Mi política como posible presidente es reunirme con las personas que están al mando de las Fuerzas Armadas y con los asesores que tenga yo en esa materia y discutir qué es lo más conveniente y qué se puede hacer. Si hay unas garantías de éxito prácticamente seguras por medio de una operación militar audaz, pues una operación militar audaz. Si eso lo que va a hacer es poner en juego la vida de los secuestrados y prácticamente tener una posibilidad del 80% de que mueran, pues no. Pero me parece, por otro lado, que hemos llegado ya a un límite con algunas de esas personas, pues de los secuestrados, y que tenemos que ceder un poco para que ellos vuelvan a la libertad. ¿Cuánto pesa en Alfonso López Caballero ser hijo de presidente, ser nieto de presidente? ¿Cuánto pesa ese apellido López en usted como político ahora precandidato a la candidatura liberal? Es una pregunta que me hacen y que yo francamente no sé qué contestar. Yo pienso que no existe el lopismo, por así llamarlo, pues que no existe una corriente política hereditaria y que uno puede ir navegando sobre los apellidos tranquilamente. Me parece que el apoyo de la opinión pública hay que ganárselo, y hay que ganárselo demostrando conocimiento y demostrando también interés y preocupación de que uno comparte las angustias y los problemas y las aspiraciones de la gente que uno espera a representar. De manera que yo no hago campaña sobre eso. Ahora, evidentemente me confiere una cierta ventaja en el sentido de que eso le sirve a uno para romper lo que pudiéramos llamar la barrera del reconocimiento. Es un nombre un poco más conocido que despierta un poco de curiosidad, pero yo creo que más allá de eso no hay mucho. ¿Ideológicamente hereda? ¿Se nutren las mismas fuentes ideológicas de padre y abuelo? En el acuerdo humanitario no, parece. Cada cual ha vivido una coyuntura distinta, ¿no? Mi abuelo fue presidente en 1932, me parece. Muy liberal y muy progresista. Usted lo veo muy, no propiamente la izquierda del Partido Liberal hoy. ¿La izquierda del Partido Liberal? Los socialdemócratas. No sé, yo me considero de centro. No soy una persona amiga de situaciones polarizadas extremadamente pugnaces. A todos los oigo con interés, a todos los respeto. Tengo amigos en distintas alas del espectro ideológico, y en la medida en que se puedan llegar a acuerdos para que las cosas funcionen, me parece que las cosas tienen que ser por ahí de manera pragmática y sin etiquetas de izquierda o de derecha, que creo que están un poquito ya pasadas. Desapareció la izquierda y la derecha, pero aquí tenemos polo y tenemos derecha en el presidente Uribe. Bueno, sí, en cierta manera, pero yo no quisiera tener una etiqueta. Yo me considero una persona de centro es que hablar sobre uno es muy aburrido, pero digamos, me considero una persona de centro y progresista y abierta y dispuesta a oír sobre todo. En términos económicos, ¿cómo se definiría o se define? En términos económicos, yo creo en la libre empresa. Y creo que la función del gobierno es proveer bienestar a la población sin interferir con el sector productivo, compitiendo con el sector productivo. La función del gobierno es regular
para evitar crisis como la que se acaba de presentar en los Estados Unidos, que es producto de la desregulación, y proveer servicios básicos como la educación, la salud a la población. Justicia y seguridad. Ya continuamos con el precandidato liberal Alfonso López Caballero. Continuamos con el doctor Alfonso López Caballero en esta conversación sobre el futuro de la política colombiana, el futuro presidente de la República que se elegirá en mayo del año entrante. Doctor López, nos quedan 9 minutos para redondear esta conversación que ha sido muy interesante. Temas internacionales, lo veo un poco antichavista y Chávez de todas formas va a estar ahí al lado, va a ser el vecino de Colombia y Venezuela por siempre. Bueno, a mí me parece que la relación nuestra con Venezuela va mucho más allá de la coyuntura política. Es decir, estamos tan íntimamente ligados los dos países. Como alguien decía, la geografía nos hizo amigos y la historia nos hizo hermanos. Y los intereses comerciales son tan sumamente grandes y profundos que eso tiene que sobrevivir cualquier diferencia ideológica que haya en los dos países. Yo creo que quien quiera que venga tiene que entenderse con Venezuela. Pero no le gusta Chávez. Pues uno representa unas cosas totalmente distintas a Chávez. ¿Qué? ¿Ah? ¿Cuál es la gran diferencia con Chávez? Chávez, ¿qué es lo que no le gusta del presidente Chávez? No, bueno, ellos tienen una posición populista de izquierda y aquí el pueblo colombiano en general es un pueblo mucho más apegado a las normas. Aquí no se aceptan arbitrariedades de un momento para otro por cuenta del Ejecutivo, como uno ve que ocurren allá. En este país no hay ambiente en este momento para nacionalizar una serie de empresas. En este país una cosa que apreciamos mucho los colombianos es la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica internacional, por ejemplo, ¿cómo a su juicio se afectó con el bombardeo que dio a traste con la vida de Raúl Reyes en Ecuador? Ese fue un caso excepcional y extremo, ¿no? Pero ¿lo repetiría? ¿Qué? ¿Lo repetiría? No creo que sea necesario. Y el ordenamiento jurídico de Colombia ahí quedó a nivel internacional, aunque los colombianos justificaron la operación cuestionada. Los colombianos, como una cuestión excepcional, en su gran mayoría, según las encuestas, apoyaron ese acto. Sí. Pero le digo una cosa importante que va a pasar, probablemente en los próximos 4 años, va a ser el fallo de la Corte Internacional de La Haya sobre el diferendo con Nicaragua. ¿Por qué? Porque es que el fallo preliminar de la Corte, como era de esperar, reconoce que las islas de San Andrés y Providencia son colombianas. Yo creo que eso nunca tuvo discusión, ni Nicaragua estaba apuntando a quedarse con las islas. Ellos a lo que estaban apuntando era correr la frontera marítima. Según el Tratado de Guerra Bárcenas, se toma como punto de referencia el meridiano 82 y todas las islas que quedan al oeste del meridiano 82 pertenecen a Nicaragua y todas las islas que quedan al este del meridiano 82 pertenecen a Colombia. Colombia interpretó eso como que el meridiano 82 era la frontera marítima entre los dos países y más o menos así se vino tratando. Nicaragua, por su parte, considera que eso no es la frontera marítima y hacen esta demanda exagerada en la Corte pidiendo hasta las mismas islas, más que todo con el ánimo de revisar la frontera marítima. Y en cierta manera, pienso yo, han conseguido parte de ese propósito, porque la Corte dijo que si bien las islas eran colombianas, el meridiano no era una frontera marítima y que ellos iban más adelante a definir cuál era la frontera marítima entre los dos países. ¿Y eso qué daño le hace a Colombia en caso que la frontera... Cualquier cosa que afecte el status quo realmente va a ser en contra de Colombia. Si la Corte decide, con cualquier otro principio, definir una frontera marítima distinta del meridiano 82, eso
en mi sentir, lo que haría sería, de alguna manera, correr la frontera del lado colombiano, hacia Colombia. Y hay intereses en juego, porque ahí hay unos bancos de pesca importantes y se dice que puede haber petróleo, se dice. ¿Cómo cambia la situación de Colombia con el gobierno del presidente Obama? ¿Beneficia, afecta? Bueno, el presidente Obama está manejando una crisis enorme. Y la dimensión de la crisis es tal, tanto económica como política a nivel internacional, que yo creo que América Latina pasa a un segundo plano. Nosotros dejamos de ser una prioridad para los Estados Unidos, a pesar de que aquí seguimos pensando eso. Ellos están envueltos en su crisis económica interna, que les reduce mucho su capacidad de accionar, porque no tienen recursos infinitos. Hoy tienen un déficit fiscal muy grande y unas demandas muy grandes sobre su presupuesto, de manera que su capacidad para actuar económicamente a nivel mundial se ve limitada, por un lado. Y por otro lado, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, para ellos es evidentemente mucho más importante lo que pasa en Irak y lo que pasa en Afganistán, en Pakistán, que por aquí. Pakistán, por ejemplo, es un país con bomba atómica que en cualquier momento puede caer en manos de unos fanáticos islamistas. Están ahí. Eso es una cosa que le quita el sueño a cualquier gobierno norteamericano. El hecho de que Corea del Norte ahora tenga una capacidad para disparar misiles que pasan por encima del Japón y que pueden llegar hasta Alaska, y que esté desarrollando una capacidad nuclear, también es una cosa que les inquieta mucho. De suerte que para ellos la proliferación nuclear es un tema fundamental, y el tema energético. Porque al fin y al cabo la energía de Europa y los Estados Unidos en buena parte viene del Medio Oriente, que es una zona explosiva. Para ellos el tema central está ahí, y Afganistán hoy día es mucho más importante para los Estados Unidos que cualquier país latinoamericano. Volviendo a la consulta liberal, ¿qué lo hizo decidirse a ser candidato? ¿Qué lo motiva? Hombre, hay personas que están sintonizadas con lo que pasa en el país, que lo recorren, que están pendientes de los asuntos públicos y que no necesariamente están figurando todos los días en los medios de comunicación. Yo creo que tal vez ese es mi caso. ¿Y hay algo especial que quiera proponer? ¿Hay algún tema que lo motive más que los otros? ¿La economía, el futuro de los colombianos? ¿Cómo va a crecer Colombia, por ejemplo? A mí en ese sentido lo que me parece es que tenemos que prepararnos para vivir una coyuntura distinta, que el año próximo la situación va a ser muy distinta a lo que han sido estos últimos 6 años, por los efectos de la coyuntura internacional, por la crisis que de alguna manera nos va a afectar, y por los nuevos retos y oportunidades que se van a presentar al país. Doctor Alfonso López Caballero, muchísimas gracias por estar en la consulta y mucha suerte en las elecciones. Pues muchísimas gracias, Ramón, un gusto estar aquí. Muy bienvenido.